Bien, saludos a todos. Bienvenido una vez más a otra sesión de Boot Gratis 12. Bien, en esta ocasión voy a entregar una super estrategia secreta que hemos estado programando dentro de algunos usuarios de Telegram. Y pues me pidieron una estrategia que sea fácil, una estrategia que sea efectiva para ir por 5 entradas eh, positivas o ganadas dentro de EQ Auction. Estas personas pues no quieren estar todo el día, sino que sea rápida y que sea efectiva. Y pues es una estrategia bastante sencilla. Yo diría que es una de las estrategias más fáciles que va a poder conseguir dentro de EQ Auction y que usted va a tener la oportunidad de testearla para que pueda entender primero cómo funciona y luego sí poder entonces entrar a hacer las operativas diarias en EQ Auction. Lo bueno es que sirve para todos los mercados. Esto incluye mercados OTC también. Si aquellas personas que están dentro de EQ Auction van a operar los fines de semana, le va a servir esta estrategia. Sirve para criptos dentro de EQ Auction. Cualquier mercado que esté dentro de EQ Auction es bastante buena y ya la hemos probado una y otra vez. Lo otro es que va a tener que configurarla paso a paso y pues suscríbase también al canal de Boot Gratis 12 en YouTube y suscríbase al canal también de Telegram de Boot Gratis 12 para que puedan tener siempre información relevantes y totalmente gratuita para todos los miembros de la comunidad y poder buscar la rentabilidad que todos anhelan. En este sentido, vamos directamente a la gráfica para que podamos hacer la configuración de la estrategia. Bien, acá tenemos ya la gráfica de Q-Auction. Yo he dicho una y otra vez que no opero en Q-Auction, no me gusta Q-Auction, ya lo he explicado en muchos videos, pero para apoyar a los miembros de la comunidad Book Gratis 12, pues trato de apoyarlo en todo lo que pueda. Sé que muchos me escriben, son muchas las personas que me envían estrategia, que me envían EA, que me envían bots. Yo trato en lo posible de seleccionar las mejores para que puedan ustedes contar. Somos una comunidad de más de 9,000 personas en YouTube, de más de 7,000 personas en Telegram en un canal, más de 5,000 personas en Telegram en otro canal, más de 1,200 en otro canal. Así que hemos crecido de manera sostenida. Así que vamos a la configuración. Acá tenemos algunas entradas que hicimos y que, bueno, que fueron efectivas. Vamos a ir borrando todas estas entradas y vamos a configurarlas desde cero para que usted pueda entender cómo es la estrategia. Lo primero que vamos a hacer es agregar, vamos a trabajar en M1, importante. Lo puede probar en 15 segundos también, no es malo, pero menos de 15 segundos no lo recomiendo, pero lo ideal sería en M1, sería lo ideal. Y vamos a los indicadores, vamos a comenzar con una media móvil sencilla, es común tener media móvil, la primera media móvil va a ser de 100, exponencial, EMA, mejor dicho. Le voy a colocar un color blanco y a su vez un grosor significativo. Acá tenemos la primera media móvil. La segunda media móvil que vamos a incorporar, solamente vamos a trabajar con 4 indicadores y son bastante sencillos. La segunda media móvil será una media móvil de 21. También EMA y pues el color que ustedes deseen o prefieran. Yo voy a trabajar con un color de este tipo. Y acá, hasta ahora no hay nada del otro mundo, es algo bastante fácil de entender. El siguiente indicador que vamos a hacer va a ser un fractal. Vamos a ver si acá está el fractal. Y la configuración que vamos a hacer del fractal, yo pues comúnmente cambio los colores, pero ya es cuestión de ustedes qué tipo de colores desean. Y vamos a dejarlo en un periodo de 5. Acá hay algo importante que vamos a hacer. Fíjense que acá tenemos los fractales. Y por último, vamos a incorporar un cuarto indicador que es un indicador no tan conocido o no tan utilizado, mejor dicho, por la mayoría.
de las personas, pero en mi caso, pues lo vamos a utilizar como filtro. Vamos a ver si aparece. No. Deme un momento. Ya tenemos el indicador. Este, el Now Sure Theme, es un indicador bastante interesante. ¿Qué vamos a hacer con este indicador? Lo vamos a dejar por defecto, como lo trae EQUauction, tal cual, como lo recomienda su creador hace algunos años ya. Y acá tenemos la configuración, lo vamos a aplicar. Y listo. Ya tenemos todo ya preparado para hacer nuestras entradas con esta estrategia llamada Anonymous. Vamos a abrir diferentes mercados porque vamos a tener que, tiene que ser en binaria, necesariamente tiene que ser en binaria. Y porque son entradas muy rápidas, ¿ok? Vamos a abrir unos 5 mercados. A ver, ya este lo tenemos y este. Lo importante es que, pues, que paguen lo más posible. Bien, la estrategia es bastante fácil. Acá no podemos hacer entradas. Vamos a ver si acá se nos da una entrada. ¿Cómo es la estrategia? Tenemos que fijarnos primero que la EMA 21 esté por debajo, en este caso para hacer entradas a la baja, por debajo de la 100. Ya acá solamente vamos a hacer entrada a la baja. La otra condición que vamos a tener que tomar en cuenta, bueno, vamos a ver este mercado, por lo menos esta condición, es que el fractal se marque. El fractal se va a marcar después de la siguiente vela, o sea, al cierre de la siguiente vela con este fractal de 5 periodos. O sea que nuestra entrada estaría marcada acá. También tenemos que fijarnos que el KST o el Now Sure Thing tiene que estar, la roja tiene que estar por encima de la verde. La verde es la de la señal. Pero tiene que ser así si vamos a hacer entradas a la baja. También pueden marcar divergencias, sí. Por ejemplo, aquí hay una divergencia. El mercado va subiendo, pero nos está diciendo la señal que va bajando. Aunque la dirección sea hasta allá, vemos que la roja está por encima. Por lo tanto, hay divergencia. Las divergencias no son tan seguras, sobre todo si está por debajo, en este caso de 0, como está acá, fíjense que está por debajo de 0. Nosotros vamos a hacer entradas entonces a la baja, siempre y cuando nos lo esté indicando el fractal, nos esté indicando las medias móviles y también nos esté indicando el KST. Es muy fácil la estrategia, por lo menos acá tendríamos que esperar que nos dé un fractal bajista para nosotros hacer una entrada bajista. Si bien es cierto que hasta ahora va a ir por encima de 0 porque el mercado siempre va a ir a buscar estar por encima de 0 y se va a cruzar la verde con la roja, nosotros no podemos hacer una entrada allí porque no estaría cumpliendo ninguna de las condiciones. Por ejemplo, acá, fíjense que está por debajo de 0, ya ha bajado muchísimo y ya nos dio, fíjense que un cruce de la roja. ¿Qué es lo que va a hacer el mercado? El mercado va a hacer muy probablemente una divergencia, o sea, va a empezar a subir cuando esto, la roja entonces va a empezar a subir. Sería caso contrario, que sería lo ideal, donde la verde estaría por encima para que empiece a subir. Acá hay divergencia, divergencia, divergencia. Fíjense que el mercado viene bajista y está la verde por encima, eso es divergencia. Y esto mide divergencias. ¿Qué es lo que mide? Divergencia. Entonces, acá podemos hacer entradas a la baja a partir de este momento, sí, en el euro. Y creo que es posible que el euro se venga a la baja, pero no hay una entrada clara acá. Por ejemplo, fíjense, hay un cruce ya de media móvil, pero no tenemos la verde por encima de la roja. Por lo tanto, no podemos hacer entrada. Por ahora, eso lo que nos marca es una divergencia. Tenemos la media móvil cruzada y tenemos la verde, en este caso, por encima. ¿Qué vamos a hacer? Una entrada al alza. Acá nos marcó un fractal a la baja, no podemos hacerla, pero acá sí nos la marcó el fractal y hubiésemos ganado esta operativa con... ¿Por qué? Porque el tiempo que nosotros vamos a entrar es a 1 minuto, máximo 2, dependiendo de la fuerza del mercado y si no están pegadas mucho las medias móviles como están acá. Pero lo vamos a hacer a 1 minuto, máximo 2. Acá se nos viene una entrada a la baja y de hecho acá nos marcó la entrada a la baja. Ahora me van a preguntar, profe, ¿todas las entradas que nos marque fractal a la baja? Sí, siempre y cuando nos los marque acá. Por ejemplo, una entrada a la baja, 1 minuto, se gana, ¿sí ve? Una entrada a la baja, 1 minuto, se gana. Una entrada a la baja, 1 minuto, incluso hasta 2, se gana.
Una entrada a la baja, pues aquí está bastante indeciso entre 1 minuto y 2, por eso tienen que probarlo ustedes. Una entrada a la baja, nos la marca acá, a la baja, 1 minuto, se gana. Una entrada a la baja, esta se pierde en 1 minuto, pero se habían ganado ya 4 o 5 operativas. ¿Por qué a la baja? Porque nos lo está marcando acá. Acá se puede cambiar, en este caso, la verde por encima, entonces no vamos a hacer entrada. Lástima. Acá hay una entrada, pero ¿por qué si la hay? Wow, la voy a hacer. ¿Por qué si la hay al alza? Porque acá la entrada nos la hubiese marcado en este punto, a 1 minuto. O sea, nos lo hubiese marcado justo en este punto a 1 minuto. ¿Por qué? Porque fractal va a salir inmediatamente. Tengo la media móvil por encima, tengo la verde por encima de la roja y automáticamente pues esta operativa muy probablemente se hubiese ganado si hubiésemos entrado en el tiempo que es. Pero no entramos en el tiempo que es, que era acá. Bueno, vamos a buscar otra entrada. Fíjense, esta entrada se hubiese ganado. Esta se hubiese ganado, pero estábamos en otra. Esta también se hubiese ganado, pero no estábamos en el lugar correcto y en el momento correcto. No hay entradas por ahora allí. Vamos a ver el australiano, a ver si nos da alguna entrada que no sea efectiva. Esta pues entramos muy tarde, lamentándolo mucho. A ver, no hay entrada, hay divergencia, no podemos hacer entrada allí. Australiano con el yen japonés. Ya pues acá era nuestra entrada, en este punto, no podemos hacer entrada allí, salvo que nos marque un fractal alcista que ya no la marcó acá, entonces no podemos hacer entrada. Fractal bajista ya no los marcó, fractal bajista ya no los marcó. Ya no hay forma acá de hacer entrada tampoco. Vamos a ver si acá en esta podemos hacer alguna entrada alcista. Creo que acá se nos puede venir una entrada alcista muy pronto porque nos va a marcar el fractal en la siguiente vela y ojalá pues podamos en este caso, yo lo voy a poner a 2 minutos porque voy a terminar esta vela, nos va a dar un fractal alcista, tengo la verde por encima, tengo la media móvil también por encima y vamos a hacer una entrada al alza 1 minuto, no nos marcó el fractal, por lo tanto sigo colocando 2 minutos ahora porque tengo que dejar obligado que pase esta vela. Ya acá también se nos puede venir ya una entrada a la baja, pero tendríamos que esperar el fractal alcista que se va a dar sí o sí. Fractal alcista no lo hay. Fractal alcista ya se pasó. Se pasó. Y acá nos puede venir, pero tenemos la verde por encima. No podemos hacer la entrada todavía. Entonces, habría divergencia. Si acá me da un fractal alcista, yo voy a entrar al alza en este punto. Si me da un fractal alcista, fíjense que lo tengo colocado a 2 minutos, o sea que me va a entrar a la siguiente vela. Entonces, ¿por qué tengo que obligado terminar o esperar que termine esta vela? La estrategia es bastante sencilla y hemos notado que tiene un 85% aproximado de, fíjense, al alza, yo me voy al alza. ¿Por qué? Porque me marcó el fractal alcista. Me lo acaba de marcar. Y me voy al alza. Vuelvo y digo, a 1 minuto, lo pude haber hecho 1 minuto, o a 2 minutos. Entonces, yo voy a esperar, porque aunque viene un cruce acá, espero que este cruce no sea la baja. Fíjense que tengo el verde por encima del rojo en el KST. Y ya se me viene por debajo del 0. O sea, el nivel 0 es el punto de equilibrio. En 1 minuto yo hubiese ganado esta operativa. Pero sigo confiando en que la siguiente vela será también alcista. Entonces buscamos otras entradas. Acá no hay entrada al alza todavía. ¿Se puede venir una entrada a la baja? Sí, pero fíjense que tengo cruce de la verde por encima de la roja. No lo voy a hacer. Ahí ya está en niveles bajos, ya el mercado va a empezar a subir. Acá es otra oportunidad de entrar al alza, siempre y cuando dentro de un par de velas también. Vamos a ver qué pasó con esta. Fíjense, ya se va escapada. Y listo. Eso es todo. Acá no puedo hacer entrada al alza porque hay cruce ya de la roja. Acá hay cruce de la roja con la verde. Hay divergencia. No voy a hacer entrada. Pero acá sí pudiera hacer una entrada en este mercado a la baja, siempre y cuando me dé un fractal bajista. Y acá puedo entrar al alza, no, hay divergencia, no puedo entrar. Bueno, esto se ganó bastante bien. Lo cierto es que en eso consiste la estrategia, es muy fácil, es muy sencilla, solamente ir a favor de tendencia.
con confirmaciones. Este es el filtro principal. Quiero aclararlo, que este es el filtro principal. Por favor, practíquenlo y cualquier cosa, pues estaríamos entonces en contacto por el canal de Book Gratis 12 Binarias y Forex. Les deseo el mejor de los días a todos.